Imagínate que te dicen que no puedes poseer nada, que no puedes hablar en público y que ni siquiera puedes elegir qué ponerte, todo solo por ser mujer. Bienvenida a la Europa medieval, donde los hombres hacían todas las reglas, rompían la mayoría de ellas y aún así se creían los sensatos. Spoiler, no lo eran. Hablando de estos hombres medievales hambrientos de poder, la Europa medieval no era solo un club exclusivo para chicos, era la versión original de una casa del árbol con el cartel de «Prohibida la entrada a niñas». Excepto que la casa del árbol era cada castillo, iglesia y posición de poder en todo un continente. Mientras que hoy la discriminación en el trabajo podría costarte un correo electrónico severo de recursos humanos, en la Edad Media la discriminación estaba literalmente escrita en la ley, respaldada por ejércitos y bendecida por el Papa mismo. Empecemos por los reyes. Estos tipos llevaban coronas elegantes, se sentaban en tronos hechos de espadas reales y tenían un poder absoluto sobre la vida de todos. Ni una sola reina gobernó Inglaterra por derecho propio hasta María la Tudor en 1553. Y aún así, la gente actuó como si el mundo se estuviera acabando, porque una mujer osó sentarse en el trono. Muchos de estos reyes apenas sabían leer, mientras que sus esposas y hermanas hablaban varios idiomas y administraban hogares reales enteros. Pero Dios nos libre si una de ellas tocaba la corona. Es como tener un director ejecutivo que no sabe usar el correo electrónico, mientras que toda la empresa la dirige su asistente, que habla 5 idiomas y tiene 3 títulos universitarios. Los señores feudales no eran mejores. Eran básicamente caseros medievales, excepto que en lugar de negarse a arreglar tu grifo roto, controlaban regiones enteras y podían decidir si un campesino vivía o moría. Un dato fascinante. Los registros del siglo XIII muestran que los nobles varones heredaban propiedades el 98% de las veces, incluso cuando tenían hermanas mayores y más inteligentes. Imagínate que te pasen por alto para un ascenso porque tu hermano menor sabe eructar el alfabeto. Eso es básicamente lo que enfrentaban las mujeres nobles medievales. Y estos señores no es que estuvieran demasiado ocupados trabajando. La mayoría pasaba su tiempo cazando, festejando o iniciando guerras absurdas, mientras sus esposas, secretamente, evitaban que todo se viniera abajo. Los caballeros, esos supuestos defensores del honor, también tenían lo suyo. Sí, escribían poesía sobre la belleza de las mujeres y luchaban en torneos con los pañuelos de sus damas, pero todo era pura apariencia. En los torneos medievales, los caballeros solían llevar una prenda de su dama como amuleto de buena suerte, generalmente una manga o un velo. Nada dice amor verdadero como llevar la manga de tu novia mientras intentas derribar a otros hombres con un palo puntiagudo. Y no olvidemos que esos mismos caballeros no tenían problema en hacer cumplir leyes que trataban a las mujeres como propiedad. La mayor decepción era el sistema político. Ni una sola mujer podía votar, aunque, siendo justos, la mayoría de los hombres tampoco. Pero las mujeres ni siquiera podían asistir a reuniones del pueblo en muchos lugares. Existe un registro hilarante de un pueblo francés en 1267 donde una mujer intentó hablar en una reunión pública y los funcionarios locales estaban tan escandalizados que pasaron 3 días debatiendo si exiliarla o solo multarla. Finalmente, optaron por la multa porque, atención, les preocupaba que el exilio le diera demasiada libertad para viajar. Imagínate sentirte tan amenazado por la opinión de una mujer que necesitas 3 días de deliberación para decidir cómo castigarla por tener una. Hablando de viajar, las mujeres nobles básicamente vivían en arresto domiciliario. Solo podían salir de sus casas con permiso de su tutor masculino, y generalmente necesitaban un acompañante. Una noble astuta en el siglo XIV en Yorkshire encontró la manera de evadir esto convenciéndole a su esposo de que necesitaba ir a peregrinaciones frecuentes. En realidad, usaba estos viajes religiosos para manejar su propio negocio de comercio en secreto.
Cuando su esposo finalmente se dio cuenta, estaba tan impresionado por la cantidad de dinero que había ganado que fingió no darse cuenta. A veces, el mejor hombre para el trabajo era, sin duda, una mujer. La Iglesia era especialmente buena en mantener a las mujeres sometidas mientras fingía que era por su propio bien. Los sacerdotes predicaban sobre la delicada naturaleza de las mujeres y su necesidad de protección, mientras al mismo tiempo afirmaban que eran tentadoras capaces de corromper las almas de los hombres. Una contradicción espectacular. Es como decirle a alguien que es demasiado débil para abrir un frasco, pero lo suficientemente poderosa como para destruir la civilización con sus encantos femeninos. Estos líderes religiosos pasaban horas escribiendo reglas detalladas sobre lo que las mujeres no podían hacer, lo que hace preguntarse si tenían algún pasatiempo real. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de todas estas restricciones, algunas mujeres medievales lograron obtener un poder considerable. Solo tenían que ser astutas al respecto. Leonor de Aquitania prácticamente gobernó Inglaterra mientras su hijo, Ricardo Corazón de León, estaba de cruzada, aunque oficialmente solo manejaba las cosas hasta que él regresara. Christine de Pisan se convirtió en una de las escritoras más famosas de la Europa medieval al disfrazar sus críticas al sexismo como consejos para nobles, y Juana de Arco lideró ejércitos afirmando que Dios le había dado la orden, porque, al parecer, la única forma de que los hombres aceptaran órdenes de una mujer era si creían que venían del cielo. Para el noble promedio, la esposa perfecta era básicamente una versión medieval de una esposa sumisa, hermosa, callada y completamente obediente. Pero aquí hay un dato interesante. Los registros medievales muestran que las familias nobles más exitosas eran aquellas en las que los esposos realmente escuchaban los consejos de sus esposas. Resulta que ignorar la inteligencia de la mitad de la población no es una gran estrategia para resolver problemas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Hablando de decisiones, no creerías lo creativos que fueron los sistemas legales medievales cuando se trataba de mantener a las mujeres en su lugar. Las reglas eran tan retorcidas que harían que un pretzel pareciera sencillo. El sistema legal de la Europa medieval debería haberse llamado reglas para hombres, sugerencias para cuando los hombres tengan ganas de seguirlas. ¿Has oído la frase, ¿la justicia es ciega? Bueno, la justicia medieval no solo era ciega, también era sorda, muda y definitivamente parcial en contra de cualquiera que usara vestido. Si Lady Justicia hubiera sido real en aquella época, probablemente se habría quitado la venda de los ojos solo para asegurarse de que estaba fallando en contra de la mujer. Aquí tienes un caso real de Inglaterra en 1342. Una mujer llamada Agnes llevó a su esposo a juicio por robar su herencia. La respuesta del juez: le impuso una multa por hacer perder el tiempo a la corte. Porque, según él, la propiedad de una esposa pertenecía automáticamente a su marido de todos modos. Es como quejarte de que alguien te robó la billetera, solo para que te digan que tu billetera, por naturaleza, le pertenece al ladrón. Todo tiene sentido, ¿verdad? Los registros judiciales muestran que Agnes tuvo que pagar una multa de 40 chelines, aproximadamente el salario de 6 meses de un trabajador calificado, por atreverse a cuestionar el derecho de su esposo a quedarse con todo lo que le pertenecía. Los tribunales medievales tenían un talento increíble para convertir la lógica en un enredo. Las mujeres no podían testificar en casos judiciales importantes porque se las consideraba testigos poco fiables. Y, sin embargo, eran lo suficientemente fiables como para ser castigadas por crímenes. Una pobre mujer en Francia fue multada por dar un testimonio falso antes siquiera de abrir la boca. El juez simplemente asumió que mentiría porque, bueno, era mujer. Vaya sistema imparcial. La única vez en la que los testimonios de las mujeres eran completamente confiables era cuando confesaban un crimen. Qué conveniente, ¿no?
Los registros legales del siglo XIV muestran algunas dobles normas verdaderamente absurdas. Un hombre que golpeaba a su esposa tal vez recibiría una reprimenda. Mientras tanto, una mujer que levantara la voz contra su marido podía ser puesta en el cepo. Hay un registro fascinante de un juicio en 1389 donde un hombre fue absuelto de agresión porque su esposa había quemado la cena de manera provocativa. La opinión escrita del juez básicamente decía, ¿qué otra cosa se suponía que debía hacer? No sé, tal vez cocinar su propia cena. En la misma corte, una mujer fue multada con el salario de una semana por suspirar excesivamente, mientras su esposo daba una explicación interminable sobre por qué necesitaba más dinero para sus gastos. Las leyes matrimoniales eran particularmente horribles. Una vez casada, una mujer dejaba de existir legalmente como persona independiente. Todo lo que poseía, ganaba o heredaba, pertenecía automáticamente a su marido. Hay un caso increíble de 1356 en el que la viuda de un comerciante intentó reclamar su propia tienda después de la muerte de su esposo. La corte le dijo que, como el negocio había estado a su nombre durante el matrimonio, legalmente pertenecía a la familia de su esposo, aunque ella lo había dirigido sola durante 20 años mientras él se dedicaba a viajar en peregrinaciones para encontrarse a sí mismo. Perdió su medio de vida porque la ley medieval no podía concebir la idea de que una mujer fuera realmente buena administrando un negocio. Pero espera, esto se pone peor. Las mujeres podían ser condenadas por crímenes, pero no podían defenderse en la corte. Necesitaban que un pariente varón hablara en su nombre. Porque, obviamente, una mujer no podía explicar sus propias acciones mejor que un tío lejano que ni siquiera estuvo presente. Hay registros de un pueblo donde una mujer fue acusada de robar pan. Su defensa era que lo había comprado y tenía testigos para probarlo. Pero como su esposo estaba de viaje y su hermano estaba demasiado ocupado para ir a la corte, fue declarada culpable por defecto. ¿El castigo? Trabajar gratis en la panadería del acusador durante 6 meses. Justicia medieval en su máxima expresión. El sistema de castigos era igualmente ridículo. Los hombres que cometían crímenes a menudo podían pagar multas para librarse del problema. ¿Las mujeres? No tanto. A ellas les esperaban humillaciones públicas como ser sumergidas en ríos o verse obligadas a llevar carteles con la lista de sus crímenes. Un registro judicial de 1374 muestra que una mujer tuvo que caminar por el pueblo con un cartel que decía: «Me atreví a discutir con mi esposo sobre el queso». El verdadero crimen aquí, claramente, era la incapacidad del marido para aceptar críticas sobre productos lácteos. Otra mujer tuvo que pararse en la plaza del pueblo durante 3 horas sosteniendo una sábana porque había sugerido que los precios de la lana de su marido eran demasiado altos. Las leyes de herencia eran otro desastre. La regla básica era simple: los hombres se quedaban con todo. Una hija podía ser la mayor, la más inteligente y la más capaz, pero si tenía un hermano menor, mala suerte. Toda la propiedad familiar iría a él, incluso si era demasiado joven para distinguir entre un castillo y un castillo de arena. Lo más frustrante era que cuando las mujeres intentaban defenderse legalmente, a menudo eran acusadas de problemáticas o, peor aún, de brujería. Hay una razón por la que los registros medievales muestran que el crimen más común del que se acusaba a las mujeres era la brujería. Era el equivalente medieval de llamar al gerente, excepto que en lugar de recibir un reembolso, podrías terminar en la hoguera. Los registros muestran que las mujeres que presentaban múltiples demandas judiciales tenían 3 veces más probabilidades de ser acusadas de brujería que aquellas que permanecían calladas. No creerías cómo la economía medieval estaba diseñada para mantener a las mujeres pobres y dependientes. En cuanto a ganarse la vida, las mujeres medievales enfrentaban más obstáculos que un circuito de obstáculos mal diseñado.
Hablemos de lo que realmente hacían las mujeres en la Edad Media. Sus vidas diarias eran increíblemente ocupadas. Imagina tratar de equilibrar una docena de trabajos mientras sigues estrictas reglas sociales y de alguna manera logras que todo funcione. Y vaya que trabajaban, en formas que muchos libros de historia tienden a ignorar. Para empezar, el tema del trabajo. Olvida esa idea de que las mujeres solo se quedaban en casa bordando almohadas. Las mujeres medievales eran jugadoras clave en muchas industrias, especialmente en la producción de cerveza. Así es, hasta el siglo XVI, la mayoría de los cerveceros eran mujeres, conocidas como alewives. Un registro de una ciudad de 1375 muestra que el 78% de los cerveceros con licencia eran mujeres. Eran conocidas por su atención al detalle, especialmente en mantener su equipo limpio, lo que resultaba en una cerveza de mejor calidad. La agricultura también era una gran parte de la vida de las mujeres. Todos en las familias medievales tenían que contribuir al trabajo en el campo, y las mujeres desempeñaban un papel crucial. Plantaban cultivos, criaban animales y manejaban las operaciones diarias de la granja junto con sus otras tareas. Registros de un pueblo inglés muestran que las mujeres realizaban el 70% del trabajo en los campos, además de encargarse de la gestión del hogar. Un registro fascinante menciona a una mujer que logró cosechar un campo entero mientras amamantaba a gemelos y supervisaba a 3 niños pequeños. Eso sí que es multitarea. Y si hablamos de hogares, hablemos de los hijos. La mujer medieval promedio tenía entre 5 y 7 hijos si sobrevivía al parto. Pero aquí viene lo interesante. Las mujeres medievales a menudo criaban a muchos más hijos de los que les correspondían. Con tasas de mortalidad elevadas, muchas terminaban haciéndose cargo de parientes huérfanos, hijastros o aprendices. Un registro doméstico de 1389 muestra a una mujer criando a 12 niños, 3 propios, 4 hijastros, 2 sobrinas huérfanas y 3 aprendices. Al parecer, para recordar quién era quién, les asignaba hilos de diferentes colores para que los llevaran puestos, una versión medieval de las etiquetas con nombres. Las mujeres encontraron formas ingeniosas de manejar estos hogares llenos de gente. Creaban redes informales de cuidado infantil, turnándose para cuidar a los hijos de las demás mientras algunas trabajaban. En un pueblo, incluso se implementó un sistema donde las mujeres rotaban los turnos de alimentación de los bebés, una especie de guardería medieval con servicio de almuerzo incluido. También desarrollaron sistemas de horarios complejos usando muescas en palos, ya que la mayoría no sabía escribir, una versión prehistórica de la gestión de proyectos en su máximo esplendor. Las opciones de carrera de las mujeres eran sorprendentemente variadas. Administraban mercados, trabajaban como curanderas e incluso participaban en la construcción. Sí, en la construcción. Hay registros de mujeres trabajando como carpinteras, enlucidoras e incluso ayudando a construir catedrales. Una mujer en York se hizo tan famosa por su trabajo en piedra que llegó a entrenar a varios aprendices, tanto hombres como mujeres, en sus técnicas. La industria textil era otro campo en el que las mujeres destacaban. Hilar, tejer y confeccionar ropa no eran solo tareas domésticas, sino negocios serios. Una hilandera experta podía ganar lo suficiente para mantener a su familia, y muchas mujeres se convirtieron en exitosas comerciantes de telas. La complejidad del trabajo requería paciencia y habilidad, y muchas transmitían estas técnicas especializadas de generación en generación. Quizás lo más impresionante fue cómo las mujeres creaban sus propias redes económicas. Intercambiaban servicios, compartían recursos y se ayudaban mutuamente de maneras que a menudo no involucraban dinero. Necesitabas cuidado infantil. Intercambiabas huevos. ¿Querías que alguien enseñara a leer a tu hija? Ofrecías lana a cambio. Un registro menciona a una mujer que pagó la educación de su hijo, enseñándole a la esposa del maestro cómo hacer queso. Estas economías informales ayudaban a las comunidades a prosperar
y demostraban una notable astucia comercial. En un pueblo francés, los registros muestran que las mujeres estaban involucradas en más de 200 tipos de trabajo diferentes. Eran panaderas, carniceras, fabricantes de velas, fabricantes de cuerdas y mucho más. Aunque a menudo tenían que operar dentro de las limitaciones sociales de su tiempo, encontraron formas de ejercer diversas profesiones y contribuir a la economía de sus comunidades. La vida ciertamente no era fácil. Entre administrar hogares, criar hijos y trabajar en diversos oficios, las mujeres medievales tenían las manos llenas, pero crearon fuertes redes de apoyo y desarrollaron sistemas eficientes para hacer que todo funcionara. Las reuniones en la iglesia, por ejemplo, se convirtieron en oportunidades para intercambiar noticias, compartir consejos y organizar intercambios comerciales, combinando necesidades sociales, espirituales y prácticas en un solo lugar. La realidad cotidiana de las mujeres medievales era compleja. Aunque enfrentaban muchas restricciones, también encontraban maneras de ser miembros productivos de la sociedad y, a menudo, ganaban respeto en sus comunidades gracias a sus habilidades y su arduo trabajo. Los registros muestran numerosos casos de mujeres elogiadas por su destreza en los negocios, sus habilidades curativas o su maestría en la artesanía. Las mujeres medievales desarrollaron un conjunto notable de habilidades por necesidad. Muchas podían fabricar cerveza, asistir en partos, administrar granjas, dirigir negocios y criar familias numerosas, a veces todo al mismo tiempo. Eran expertas en encontrar soluciones prácticas a los desafíos diarios y aprovechar al máximo las oportunidades disponibles. Y eso fue lo que realmente definió sus vidas: pragmatismo, ingenio y la capacidad de hacer que las cosas funcionaran a pesar de los obstáculos. Por cada manuscrito iluminado que mostraba a una mujer en tranquila contemplación, había innumerables otras participando activamente en la vida económica y social medieval, encontrando maneras de prosperar dentro de la estructura de su sociedad. Estas mujeres no solo sobrevivían, a menudo eran la columna vertebral de sus comunidades, aportando sus habilidades, conocimientos y trabajo para mantener la sociedad en funcionamiento. Pero la economía no estaba realmente a su favor. Era como un juego amañado de Monopoly donde a las mujeres ni siquiera se les permitía tirar los dados. ¿Querías iniciar un negocio? Lo siento, necesitabas el permiso de un hombre. ¿Querías quedarte con tus ganancias? No, eso le pertenecía automáticamente a tu esposo. ¿Querías heredar propiedad? Más te valía tener una máquina del tiempo para viajar al siglo XXI. Todo el sistema estaba diseñado para mantener los bolsillos de las mujeres tan vacíos como las promesas de un señor feudal. Los números son impactantes. Registros de un pueblo inglés en 1378 muestran que las mujeres ganaban exactamente la mitad que los hombres por el mismo trabajo. La mitad. Y esto no era una regla no escrita. Estaba literalmente plasmado en los reglamentos de los gremios. Un documento dice textualmente: el trabajo de una mujer, al ser naturalmente inferior, será compensado a la mitad de la tarifa de un hombre. La única excepción era si la mujer podía demostrar que era mejor en el oficio que cualquier hombre disponible. ¿El problema? Tenía que demostrarlo ante un panel de hombres que perderían dinero si admitían que ella era mejor. Era como pedirle a los pavos que votaran a favor de celebrar el Día de Acción de Gracias. El sistema de impuestos era otra obra maestra de la injusticia medieval. Los negocios dirigidos por mujeres pagaban tasas más altas porque, según los registros, se consideraban inusuales y, por lo tanto, sospechosos. Una panadera en York tuvo que pagar 3 veces más impuestos que su competidor masculino, aunque su pan ganaba todas las competiciones locales. ¿Su respuesta? Empezó a vender su pan a través de su hijo de 10 años. De repente, los impuestos bajaron a la tarifa normal porque, al parecer, un niño era más confiable que una mujer adulta con experiencia. Los registros fiscales incluso listaron su negocio como el pan de John,
aunque el pequeño John apenas podía alcanzar el horno. Las regulaciones gremiales fueron particularmente ingeniosas para mantener a las mujeres en desventaja. La mayoría de los gremios simplemente les prohibían la entrada. Los pocos que las aceptaban tenían reglas especiales. El gremio de tejedores de París requería que las mujeres demostraran su habilidad tejiendo con los ojos vendados mientras recitaban el Padre Nuestro al revés. Una prueba que, por supuesto, los hombres no tenían que hacer. Una mujer logró hacerlo, así que añadieron una nueva condición: hacerlo mientras se mantenía en un solo pie. El juego de la propiedad era aún peor. Técnicamente, las mujeres podían poseer tierras, pero buena suerte intentando conservarlas. Registros de 1365 muestran que una mujer heredó una granja de su tía, solo para que el señor local declarara que era impropio que una mujer tuviera tanta tierra. ¿Su solución? Ayudarla a administrarla. Y por ayudar, se refería a quedarse con todas las ganancias mientras ella hacía todo el trabajo. Era como tener un socio comercial que se quedaba con tu dinero, pero te hacía a ti hacer su declaración de impuestos. Pero cuando dices a alguien que no puede hacer algo durante el tiempo suficiente, eventualmente encuentran formas de eludir las reglas. Y las mujeres medievales convirtieron el arte de burlar el sistema en una forma de vida. Ser astuta no era solo una ventaja para ellas, era una habilidad de supervivencia. Cuando los hombres crean todas las reglas, aprendes a leer entre líneas o a ser aplastada por ellas. Y las mujeres medievales se volvieron tan buenas en encontrar lagunas legales que podrían haber dado lecciones a los abogados modernos. Los registros medievales están llenos de mujeres que convirtieron la opresión en oportunidad, usualmente mientras los hombres estaban demasiado ocupados felicitándose a sí mismos como para darse cuenta. Tomemos la educación como ejemplo. Se suponía que las niñas no debían aprender a leer porque podría darles ideas peligrosas. Pero las mujeres nobles necesitaban gestionar las cuentas del hogar, así que convencieron a todos de que aprender números no era realmente leer. Una noble ingeniosa enseñó a toda su casa a leer, diciendo que solo les estaba enseñando a contar cuentas de oración. Para cuando alguien se dio cuenta, sus sirvientes estaban mejor educados que la mayoría de los sacerdotes. Incluso inició una tendencia de clases de conteo de oraciones que se extendió por 3 condados antes de que la iglesia se diera cuenta de que accidentalmente habían creado una red de alfabetización clandestina. El mundo de los negocios vio algunas soluciones particularmente creativas. Como las mujeres no podían dirigir tiendas oficialmente, se volvieron expertas en administrarlas de manera no oficial. Registros de 1367 muestran un negocio que, misteriosamente, solo abría cuando la esposa del dueño estaba presente. El esposo pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en la trastienda mientras su esposa hacía todo el trabajo, pero técnicamente era su tienda. Cuando los clientes preguntaban por qué nunca parecía saber nada sobre su propio negocio, él decía que estaba practicando la delegación, la mejor gestión medieval en su máxima expresión. Su esposa eventualmente comenzó a cobrar extra a la gente por despertarlo para responder preguntas, creando la primera tarifa de consultoría de la Europa medieval. Algunas mujeres fueron aún más creativas con sus soluciones. Una genio del siglo XIV en Londres dirigió todo su imperio comercial a través de una red de gatos. Sí, gatos. Los entrenó para seguir rutas comerciales específicas, llevando mensajes ocultos en sus collares. Los guardias locales nunca pensaron en revisar a los gatos, porque ¿quién sospecharía que un gato dirigía una red de comercio internacional? Cuando finalmente la atraparon, los registros judiciales muestran más confusión que enojo. Un juez incluso preguntó si el gato debía ser llevado a juicio también. Se libró con una advertencia porque nadie pudo encontrar la manera de escribir comercio ilegal de felinos en latín. El mito de que las mujeres eran demasiado emocionales a veces les jugaba a favor de manera espectacular.
Como todo el mundo esperaba que fueran dramáticas, podían salirse con la suya con comportamientos escandalosos que habrían metido a los hombres en serios problemas. Hay registros de una mujer que evitó pagar impuestos llorando y lamentándose por sus pobres pollitos cada vez que venía el recaudador de impuestos. Él se sentía tan incómodo con las emociones femeninas que se iba sin cobrar. Mantuvo este truco durante 12 años. Sus pobres pollitos probablemente eran dueños de la mitad del pueblo para entonces. Lo mejor de todo, ni siquiera tenía pollos. Hablando de jugar con las emociones, algunas mujeres convirtieron el diagnóstico de histeria en un superpoder. ¿No podías asistir a un evento social aburrido? Histeria. ¿No querías casarte con ese viejo noble espeluznante? Histeria. ¿Necesitabas un día libre de fingir que eras mala en todo? Exacto, histeria. Se dice que una noble evitó un matrimonio arreglado, desarrollando un misterioso padecimiento que la hacía hablar en acertijos cada vez que su pretendiente no deseado estaba cerca. Milagrosamente, se curó por completo cuando él se casó con otra persona. Su médico de familia anotó que era el caso más conveniente de histeria que había visto jamás. Las más astutas usaban el ego de los hombres en su contra. Elogiaban a sus esposos por ideas brillantes que en realidad eran suyas. Dirigían estados enteros mientras fingían que solo estaban ayudando un poco y solucionaban problemas importantes mientras hacían que los hombres creyeran que habían encontrado la solución por sí mismos. Una mujer en 1382 arregló todo el sistema de suministro de agua de su pueblo, pero convenció a todos de que la idea era de su hermano, que apenas sabía hablar, porque preferían creer que un hombre era un genio secreto antes que admitir que una mujer entendía de ingeniería. Más tarde, usó la misma técnica para rediseñar las murallas defensivas del pueblo, curar una plaga de ganado e inventar un nuevo tipo de arado. Todo atribuido a varios parientes masculinos que apenas podían vestirse solos. Las estadísticas son bastante reveladoras. En los pueblos donde las mujeres no podían poseer propiedades, había un número sospechoso de negocios registrados a nombre de hombres enfermizos que necesitaban que sus esposas se encargaran de todo. En un pueblo francés, el 60% de los propietarios masculinos de negocios eran reportados como demasiado delicados para manejar sus propios asuntos. O los hombres medievales eran increíblemente frágiles, o las mujeres medievales eran increíblemente buenas en manipular el sistema. Un registro municipal muestra una epidemia de fragilidad masculina que, curiosamente, solo afectaba a hombres cuyas esposas eran buenas con las matemáticas. Quizás lo más impresionante fue cómo pasaron estas habilidades a las siguientes generaciones. Las madres enseñaban a sus hijas el arte de hacerse las tontas mientras eran inteligentes, de seguir las reglas mientras las rompían y de sonreír dulcemente mientras dejaban a los hombres que las subestimaban en ridículo. Un libro de consejos domésticos de 1375 es, en realidad, un manual codificado para burlar la autoridad masculina. Su receta para pan dulce en realidad eran instrucciones para esconder dinero de tu esposo. La sección sobre arreglos florales contenía detalladas instrucciones sobre cómo dirigir un negocio secreto. Incluso los patrones de bordado eran mapas disfrazados que mostraban rutas seguras para mujeres viajeras. Todo este ejercicio mental tenía un efecto secundario interesante. Las mujeres medievales se volvieron increíblemente buenas para leer a las personas y las situaciones. Cuando tienes que ser más astuta que la mitad de la población solo para sobrevivir, desarrollas habilidades extraordinarias. Algunos historiadores argumentan que las mujeres medievales inventaron la psicología, no porque fueran más emocionales por naturaleza, sino porque tuvieron que convertirse en expertas en manejar los egos masculinos solo para poder vivir en paz. En cuanto al matrimonio, no creerías las formas creativas en que las mujeres se encontraron para lidiar con el hecho de que legalmente eran propiedad de sus esposos. Digamos que ser propiedad de alguien
funciona mucho mejor cuando ese alguien no sabe lo que realmente posee. El matrimonio en la época medieval era tan romántico como un contrato de negocios, porque eso era exactamente lo que era. Tu padre básicamente te vendía al mejor postor y de repente eras la esposa de alguien. Pero había una escapatoria secreta que muchas mujeres esperaban en silencio: convertirse en viudas. No era precisamente la forma más divertida de ganar libertad, pero cuando tus opciones eran ser propiedad o ser libre, te las arreglabas con lo que tenías. Y vaya que las mujeres medievales supieron manejar el sistema. Las cifras cuentan una historia fascinante. En un pueblo inglés, en 1385, los registros muestran que las viudas poseían el 40% de todos los negocios, a pesar de representar solo el 15% de la población. Mientras tanto, las mujeres casadas poseían exactamente 0 negocios porque, legalmente, no podían poseer nada. Una viuda incluso compró el negocio de su difunto esposo en una subasta, el mismo negocio que había administrado sola durante 20 años, mientras él gastaba su dinero en perros de caza. Los registros judiciales anotan que lo pagó con dinero que había ahorrado en secreto, mientras fingía que los pantalones de su esposo necesitaban constantes y costosas reparaciones. Las viudas tenían poderes que las mujeres casadas solo podían soñar. Podían poseer propiedades, dirigir negocios, hacer contratos y, lo mejor de todo, negarse a volver a casarse. Y muchas de ellas usaron esta ventaja para asegurarse de que nadie las volviera a encerrar en un matrimonio por conveniencia. Porque, al final, las mujeres medievales sabían que la libertad no se daba, se tomaba. Espero que haya sido un video interesante para todos ustedes. Y recuerden que si quieren saber más curiosidades del mundo medieval, no duden en seguir este canal. Nos vemos a la próxima.